2 segundos nada más, por ¿Cómo favor. mentira? No me haga Le quedar como expongo al mentiroso. aire. No, pero no es mentira. Bueno, acá estamos. Los miércoles y viernes Hernán está con nosotros en el programa, presentados por Restaurant Glance, este espacio que trae distintos temas de la actualidad. De eso se trata y hoy más que nunca, después de lo que venimos conversando, analizando Sí. y tratando de tener todas las partes en una horrorosa noticia que nos está conmocionando desde el sábado en las primeras horas de la tarde, ¿no? Sí, realmente, es la palabra, conmoción. No podemos salir de la conmoción, del estupor también, y bueno, la comunidad toda también desde la impotencia, ¿no? Y es el caso Aralí Vivas, que no solamente lo venimos tratando nosotros, sino que tomó trascendencia a nivel nacional. Y a medida que uno va recorriendo este caso, desde la información lo estoy hablando, conociendo más precisiones, incluso con la conferencia ayer del fiscal, el doctor Gieco, el fiscal de instrucción de la ciudad de San Francisco, a cargo subrogante de la Fiscalía de Morteros. Bueno, uno va conociendo detalles que aún más muestran lo terrorífico y lo macabro de esta situación. Pero bueno, bien decías vos, lo estamos analizando de distintas aristas, desde distintos costados. Y bueno, también tenemos que analizarlo desde un costado desde la legalidad, desde la ley, desde la justicia, más allá que, bueno, bien lo dijeron ustedes esta mañana, la CENAF, que es la Secretaría justamente que tiene que velar por los derechos de la adolescencia, del niño y la familia, ha iniciado una investigación interna por todos los antecedentes que son de público conocimiento y con documentos que tiene la justicia provincial, porque son de público estos documentos de la restitución al menos de 3 de los niños, claro, al seno familiar. Bueno, le da justamente a esto también muchos interrogantes desde la actuación de la justicia. Claro también. que sí, bueno, y lo que nosotros queremos con la comunidad, que también por ahí nos va haciendo consulta, es saber qué hacer, ¿no? Con hechos que Nosotros mismos vulneran, también, claro, a los derechos de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Cómo hay que actuar ante el maltrato infantil? Así que nos vamos a asesorar. La tenemos a ella, que es Daniela Morales Leanza, es abogada penalista, es abogada también en defensa de niños y niñas, así que la tenemos en contacto con nosotros y la vamos a saludar. Daniela, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un caso que seguramente también usted tendrá conocimiento, que nos remonta en la memoria inmediata a otro caso similar en La Pampa, como es el caso Lucio, pero con distintas características, pero aquí otra vez se ha vulnerado los derechos de los niños y nosotros nos preguntamos también, porque hay muchas incompatibilidades en el proceso, tanto previo como también que deriva, por supuesto, en esta situación lamentable que hemos vivido, el fallecimiento de esta niña de 8 años, Aralí Vivas. Nos preguntábamos nosotros, y la sociedad se pregunta, ¿cómo es el accionar de la justicia? ¿Cómo es, en este caso, el accionar de la justicia de menores? ¿Qué hay que hacer en este tipo de casos también cuando sabemos que hay vulnerabilidad de niños o que justamente hay maltrato o abusos? Bueno, la gran pregunta es, ¿qué se debe hacer? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué necesita? Porque todos saben, pero por ahí no saben qué hacer. Bueno, sí, lamentable el hecho ocurrido, la verdad que es conmocionante. Entonces es lo que estamos viviendo ahí en la ciudad, pero bueno, en toda la provincia, y ante estos hechos a todos nos conmueve y nos moviliza. Lo primero que hay que hacer siempre es denunciar. Tenemos las líneas telefónicas para hacer denuncias anónimas ante cualquier conocimiento de cualquier persona. También instamos a un compromiso de todos. Es lamentable que si bien no conozco en detalles el hecho, el caso, sí he escuchado a través de los medios que sabíamos, que conocíamos, que se había hecho una denuncia, que estaban interviniendo las autoridades de aplicación, entiendo también un juzgado en el control de legalidad de las medidas de excepción. Pero bueno, la denuncia
puede ser una denuncia anónima o una denuncia ante una unidad judicial ante el primer conocimiento de algún hecho de maltrato con niños, niñas y adolescentes. El deber de denunciar también, por ejemplo, de autoridades de centros educativos, de salud, que tienen el deber de autorizar, como las autoridades de aplicación, algún fiscal que tuvieron conocimiento de una situación. Inmediatamente se da intervención a CENAF, que es la autoridad de aplicación de esta ley de protección integral de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. En el interior de la provincia funciona las unidades de la UDER, que son dependientes del CENAF, donde toman estas medidas. Lo primero que hacen es tomar una medida de resguardo ante la vulneración de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son medidas de protección para preservar, resguardar y recuperar ese estado. Si bien hay distintos niveles de medidas que se toman ante estas situaciones, y en última ratio, que es las medidas excepcionales, que es separar al niño o a la niña o al adolescente de ese contexto familiar, cuando las otras medidas de nivel y segundo nivel han fracasado o son inadecuadas. En última instancia se toman estas medidas de separación, porque trata siempre de primar la permanencia del niño en ese contexto, en ese ámbito familiar. Y se interviene a través de programas y de acciones, trabajar conjuntamente con ese grupo familiar para restaurar, recuperar y preservar esos derechos que en principio se tiene en cuenta siempre el interés superior del niño, que es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley de Protección Integral y en el ámbito de la provincia, la Ley 9944. Cuando se toman estas medidas excepcionales de separar al niño de ese contexto familiar o de ese grupo de su familia, inmediatamente se tiene que dar conocimiento, que son medidas excepcionales, a la autoridad judicial para que haga un control de legalidad de esas medidas. También tenemos la figura del abogado del niño, en el ámbito de la provincia, en la que se consagra este derecho de los niños de ser escuchados, de poder darle voz a ese niño, conocer esa situación, independientemente de la representación del asesor de menores. Tiene que tener un abogado del niño y generalmente de oficio se designa un abogado del niño para esos niños. En lo cual, una vez que se tomó estas medidas excepcionales, el juzgado llamará a una audiencia para conocer y a través de los informes de estos equipos interdisciplinarios de estas autoridades administrativas, que informen acerca de por qué se tomaron estas medidas, cuál es el plazo, porque tiene un plazo también y un seguimiento. Bueno, esos son los primeros pasos y lo que se debe realizar. Conozco si en esta situación hubo un control de legalidad, cuáles fueron las medidas, quién tomó la decisión del reintegro de estos niños en ese contexto. Hoy escuchaba esta mañana que el fiscal, o lo leí, no sé si es así, que habían realizado un allanamiento en octubre en ese domicilio donde habían constatado también por otro hecho, ¿no? Que no era un lugar adecuado para esos niños. Bueno, ¿dieron conocimiento de eso? ¿Intervino la autoridad de aplicación en ese momento, en ese contexto? Que tienen el deber de denunciar ante un allanamiento por otro hecho y ver que hay una vulneración de los derechos del niño. Hay que ver todas estas situaciones de quienes omitieron el deber que les correspondía. Claro. Doctora, desde que usted dice que lo primero que tenemos que hacer es establecer una denuncia, ya sea anónima en este caso, porque muchas veces ocurre el temor, ¿no? Y el miedo que puede tener un vecino o una docente. En tiempos reales, yo realizo la denuncia y ¿cuánto tiempo llega a la UDER, a esa unidad, después al CENAF, y que tomen, digamos, todo este proceso que usted nos está contando, en tiempo real, de días, como mientras tanto los niños siguen en el seno de esa familia violenta? El deber ser es que es inmediato. Inmediatamente se debe dar conocimiento. Estamos hablando de sujetos de derechos vulnerables y vulnerados. O sea, inmediatamente se tiene que dar intervención, se tiene que intervenir y dar este resguardo y esta protección y recuperar o restablecer esos derechos vulnerados. Así que una vez anoticiados, si
Si hay un delito penal, interviene una fiscalía, pero la autoridad de aplicación tiene que intervenir de manera inmediata. Bien. Bueno, eso está por un lado. Ahora, ¿se concibe que se pueda dar la restitución de un niño cuando uno de los integrantes de la pareja, de la familia, estaba en libertad condicional, por ejemplo? En principio no es un obstáculo para que un niño permanezca en un domicilio porque una persona ha tenido un conflicto. Hay que ver cuál es el delito, si el delito por el cual está en una libertad condicional fue un delito en contra de esos niños. Si 8 fue un delito, causas previas, sí, incluso una de ellas por violencia y maltrato. hacia los niños. La Claramente si una el de las delito, causas. bueno, si esta persona, voy a hablar en potencial, si esta persona estaba con una libertad condicional y que había sido condenado por un delito en contra de estos niños, no podría estar en ese mismo domicilio porque debería todavía estar las medidas de restricción, en Tenía medida principio. de restricción, pero Con tampoco respecto a la los se niños y cumplía. vivía con los niños, bueno, eso no puede suceder. Bueno, No. por un lado. Por eso, porque escuchábamos atentamente cómo es el mecanismo, pero acá los mecanismos fallaron, porque hay un dictamen de la UDER de mitad del año de este año que ordena la restitución de los menores, en este caso de apellido Simeone, los tres, que son hijos de uno de los detenidos, que tengo entendido que los juzgados, mejor dicho, los tribunales de la ciudad de Morteros lo hacen efectivo en el mes de agosto. Restituyen, en este caso, a los niños. Que, bueno, en este caso estamos hablando de 3 niños de apellido Simeone, pero había 2 niños de apellido Vivas. Y una de las niñas que falleció, justamente de apellido Vivas, que en teoría, por lo que decía el fiscal, no deberían haber estado viviendo en ese hogar porque no correspondía. Hay que ver cuál es la evaluación que se hizo y que hicieron el equipo interdisciplinario. Desconozco cuáles son las Claro. evaluaciones, Claro, cuáles a fueron eso los voy. motivos por ¿Quién los hace la cuales evaluación, justamente? el equipo interdisciplinario de SENA, del UDER en este caso. Bien. Y esas evaluaciones, esos informes se los remite al juez o a la jueza que está interviniendo en ese control de legalidad, en ese control para ver si esa medida excepcional de sacar el niño de ese contexto familiar es legal o no, y en todo caso también tiene todo un plazo. O sea, en principio habla la ley de un plazo de 90 días, que no se puede extender, que se tiene que trabajar, que tiene que haber seguimiento en ese programa, en ese trabajo, y que una vez cesado esas causales por las cuales ameritaron esa medida de excepción, sí permite o sí se debe reintegrar los niños en ese contexto. ¿Qué dicen esos informes? ¿Qué dice ese seguimiento? ¿Qué dijo esa resolución o ese decreto de ese juzgado en ese control de legalidad? Bueno, hay que estarse a esas constancias. Desconozco, no sé cuáles fueron los motivos por lo que lo sacaron los chicos, pero en principio se reingresa o se reintegra a los niños en ese contexto cuando desaparecen esas causales y cuando se garantiza el goce efectivo de los derechos de los niños vulnerados en ese contexto. Bueno, Hay, es preocupante, y lo hablábamos también sí. incluso nosotros aquí, es preocupante, ¿sabe por qué, doctora? Porque indudablemente acá fallaron todos los sistemas y a la gente, a nosotros, nos da la impresión que esta decisión se tomó de un escritorio y no desde, digamos, una decisión a campo, como se dice habitualmente, de una constatación o un seguimiento, como usted decía, ¿no? Es la impresión que se deja y que se cree. Por eso, bueno, también creo que la Fiscalía está investigando el accionar justamente Ujú. de los órganos competentes en esta situación. Ayer el fiscal dijo que se va a abocar primero al crimen, ¿no es cierto?, a la muerte, y después va a continuar con eso, pero da esa sensación y esto lleva a un descreimiento también del sistema. Por supuesto, siempre que hay una falla en el sistema, en estos eslabones de estas acciones, pues nosotros tenemos una ley de protección integral bastante completa, herramientas, programas,
El problema es que en esta cadena de acciones siempre está el factor humano, el elemento humano, y Claro. nada, absolutamente nada desde un escritorio es viable. Por eso rescato la figura del abogado del niño, que representa en estos casos los niños de acuerdo a su autonomía progresiva, que debería de haberse designado de oficio para que sea la voz del niño. Habría que haber escuchado a esos niños, si se hiciera una audiencia, nada, del escritorio absolutamente nada. Hay una inmediación y estamos hablando, y no olvidar siempre de que hay una protección especial, prioritaria del Estado a niños, niñas y adolescentes. Ante lo sucedido el pasado sábado, doctora, también después con algunos testimonios y la gente que salió a hablar porque está muy enojada, muy Sí. dolida, eh, hablan de niños en igualdad de situaciones, ¿no? Que De han otros niños, atravesado, claro. exacto. Y se trata de que no vuelva a suceder lo que lamentablemente pasó. Por eso la insistencia en cuáles son esas señales en donde nos indica que tenemos que actuar como docente, como vecino, como ciudadano, en un pueblo tan pequeño como el nuestro, donde nos conocemos absolutamente todos, en la insistencia en la denuncia y en que se pueda hacer algo, que nos tomen esa denuncia y que, bueno, estos organismos estatales puedan actuar lo más pronto posible, porque lamentablemente hay otros niños en situaciones muy similares, lamentablemente. Con la ley Lucio se estableció la obligatoriedad de las capacitaciones en cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también para la sociedad. Es tan importante también conocer y poder detectar síntomas o señales de algún tipo de maltrato o de violencia de niños, niñas. Yo pude escuchar algunos comentarios de que los niños generalmente, y desde mi experiencia, suelen dar señales de alguna situación, independientemente que ellos están en un contexto bajo amenaza, Sí. son tan vulnerados, esta disociación que hacen estos niños en su propio sentido de supervivencia, pero siempre dan señales. Por eso estar atento, comprometerse, entender que estamos hablando de un sector vulnerable, que tenemos que hacer la denuncia. Ahí me decías que las docentes por ahí no se quieren involucrar o tienen miedo. No, 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 tienen el deber de denunciar. Un vecino, una vecina puede hacer una denuncia de manera anónima, pero si nosotros no nos comprometemos como par, si no tenemos esa empatía por el otro, si no tenemos ese cuidado por el otro, de nada sirve después decir, bueno, me dijo, no me dijo, no hice, no hice. Hay que comprometerse y hay que denunciar. Eh, y no hay que dejar de denunciar, de creer independientemente de estas negligencias. Hay un principio de eficiencia que debe el Estado de velar en esta protección integral de los derechos del niño y seguramente ser responsables deberán responder por esa omisión en sus funciones, ¿no? Pero nosotros como sociedad debemos estar atentos, por eso es tan importante las clases de ESI, la educación sexual integral en los primeros niveles de la escuela, la posibilidad de darle la voz a los niños, de poder escuchar, estar atento, Sí. denunciar, pero hay señales siempre que los niños, y siempre partiendo de la credibilidad del relato del niño, de la niña, del adolescente. Sí, Siempre. siempre, siempre hay. Ahora, doctora, la pregunta es, ¿usted le ha tocado constituirse como en la figura de abogado del niño en algunos casos? Sí, estuve de oficio en los controles de legalidad y en materia penal, sí, como abogada del niño, representando víctimas de delitos de abusos sexuales, por ejemplo, de delitos ¿Y, contra la integridad sexual. y qué observó? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? La figura del abogado del niño funciona bien. Nosotros, bueno, en mi caso en particular, tenemos una conexión, un contacto con el niño, el niña, distinto, no es del escritorio. Por eso el abogado que tiene este rol o esta función tiene que tener una capacitación, una especialización, porque es Bien. diferente al adulto, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de contacto, el consentimiento informado, distintas entrevistas, se genera una confianza entre el niño, niña y el adolescente con su abogado, que va a ser en definitiva el que va a reproducir la voz
el que va a decir lo que siente, lo que piensa o lo que pretende ese niño o esa niña. En materia penal ¿Qué fue opina de los novedoso controles de legalidad? la celeridad. Yo siempre pido y hablo de la celeridad de los abordajes, de los trámites judiciales, de los procesos, cuando las víctimas o cuando el sujeto de derechos son niños, niñas, son sujetos vulnerables. Entonces, la celeridad es indispensable. Eh, a mí, por ahí las medidas que se toman de separación de los niños de los contextos, de separación de los hermanos que están en un lugar, en otro lugar, es doloroso. Siempre digo que a veces en las audiencias me ha tocado representar la voz de los chicos y dicen, a veces las medidas que se toman, los niños sienten como que es un castigo para ellos, pues los separan de sus hogares, un hermanito está en un lado, el otro hermanito en otro lado, y hay que ser muy prudente, porque después de qué manera ellos pueden volver a expresar alguna situación de violencia si saben que esas medidas, esas acciones siempre terminan perjudicándolos a ellos, en separándolos de su centro de vida, cortándoles sus actividades. Eh, Hay que ser muy cuidadoso, muy prudente y tener un ojo clínico y respetuoso, y el abordaje de la celeridad en los niños es fundamental. Por eso, insisto, desde el escritorio no, desde el escritorio nada. Y un trámite rápido, eficiente, diligente. Y escucharlos siempre, escuchar a los niños y que todas las medidas que se tomen siempre sean en resguardo de esos derechos y no vulnerar aún más aquellos derechos que ya están vulnerados. Mi última pregunta. La mayoría de la gente y de quienes están cerca de este tipo de casos opinan que tenemos una justicia muy garantista. Por eso suceden este tipo de situaciones extremas, porque la justicia es garantista. Sobre los derechos de los niños. Sí, sí. En mi caso hay una perspectiva. Yo confío en la justicia. Si no confiara en la justicia, no me dedicaría a lo que hago. Y realmente hemos tenido respuesta en lo personal, cuando he intervenido en las causas, respuestas inmediatas. A ver, no todos tienen la posibilidad de constituirse como querellante y tener un abogado. Entonces, cuando tenés un abogado particular o independiente, por ahí la celeridad del proceso es mucho más ágil. Pero hemos tenido la respuesta en los casos en los que he intervenido. Pero sí he notado en algunos casos en que tomé intervención que hubo una paralización anterior de un proceso. Entonces, acá hay un llamamiento a todo, acá hay un compromiso y es una obligación estatal de darle celeridad, no solamente en los casos en los que son víctimas los niños, las niñas y adolescentes, sino también en las cuestiones de género, en las mujeres. Por eso se habla de la celeridad del proceso. Pero la justicia está encaminada y tiene perspectivas en la infancia. Y siempre insisto, a veces este eslabón humano que requiere un mayor compromiso, ya pasa por un compromiso humano y una mayor empatía en la función y en el rol que cada uno está. Y si no pueden, si no lo pueden hacer, que se levanten de la silla y le den el lugar a otro. No pueden estar en lugares donde no tienen ese compromiso. Opinamos lo mismo. Exactamente, Opinamos sí, coincidimos plenamente en eso. Doctora, nuestro tiempo se ha agotado, usted también con mucho trabajo desde ahí, le agradecemos por estos minutos y bueno, estamos también a su disposición para lo que necesite. Les agradezco a ustedes, les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, quedó claro, ¿no? Desde el escritorio nada. Y es la sensación que se tiene, que esta medida se tomó desde un escritorio sin reevaluar, porque, bueno, nosotros tuvimos acceso también a algunos informes que ya catalogaban a un hogar de peligro. Entonces, si tenés señales por un lado, tenés señales por el otro, si es un hogar de peligro, no podés restituir la tenencia de esos niños si van a estar en peligro, por un lado. Por el otro, voy a lo que decía, la cadena humana, que es la que falla también. Porque todos tenemos el deber y la obligación, si detectamos esas señales que bien preguntaste,
cuáles son las señales que uno puede percibir y las percibe. Siempre los niños dan señales pese a la coerción o lo asustado que pueden estar, ¿no? Al miedo y la amenaza que claro. tienen, sí. Entonces, tenemos el deber y la obligación de la denuncia. Pero después está la famosa frase, no te metas porque te puede traer problemas. No, acá no corre, porque el no te metas significa que después pueda derivar en estas consecuencias fatales. Si te hubieses metido antes, tal vez no hubieses llegado a esta instancia. Pero, insisto en esto, mucho tiene que ver también los controles, que acá fallaron totalmente y en algún punto no se hizo lo que se tenía que hacer. No se hizo lo que se tenía que hacer con la propiedad que se tenía que hacer. Eso quiero decir. Y definitivamente terminamos en este caso. Aralí no volverá. Quedará en la memoria de todos y de nosotros también, como lo fue Lucio, como hay tantos casos. Pero siempre decimos lo mismo cuando ocurre este tipo de situaciones. Ojalá no haya otro Lucio, otra Aralí, pero sabemos que hay muchos niños vulnerables. No en Córdoba, no en la Patagonia, no, acá en Brinkman y en toda esta región. Y sabemos que no se hace mucho que digamos en ese lado. Ahora, si la escuela lo percibe, como dijo la doctora, tiene la obligación y el deber de denunciarlo. Si alguna institución no civil, ONG, lo que sea, lo percibe, tiene el deber de denunciar. Porque no nos quedemos que todos sabíamos y que pensábamos que podía llegar a pasar. Tenemos que evitar eso, ¿no? Es lo importante. Realmente. Bueno, Hernán, tiempo agotado el debate. Cerramos de hoy con este tema de actualidad, lógicamente. Gracias por invitarme, pero bueno, claridad. Siempre Son hablamos. Estos temas. Tenemos estos temas y lo vamos a ir tratando, ¿sabe para qué? Para seguir visibilizando, Iván. Claro que sí. Hernán, lo dejo libre para C1 porque también ya estamos en la cuenta regresiva para el mediodía. Nosotros tenemos una pausa cortita porque ya nos vamos al action, ya se viene otra nota muy interesante.